Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con la unidad 4, que es la última de esta asignatura, o al menos de este tramo, y es la unidad de espacios vectoriales. Antes de comenzar, quisiera aclararles que en el capítulo 4 del libro, la sección 4.1 comienza trabajando o definiendo los vectores, las operaciones con los vectores y las propiedades que tienen estas operaciones. Este tema ya lo han estudiado con la profesora de geometría, así que ese tema lo podríamos dar como optativo, o si quieren podemos asignar algunas actividades a modo de repaso. Bien, hasta el momento estuvimos trabajando con un montón de conjuntos, ¿sí? En los que definimos la suma de sus elementos y la multiplicación escalar. Por ejemplo, en Introducción al Análisis trabajamos con el conjunto de los números reales, en Geometría trabajaron con el conjunto de vectores de R2, de R3, y no sé si han llegado a ver los vectores de Rn, generalizando. En Análisis han trabajado con el conjunto de las funciones continuas. Al comienzo de esta asignatura hemos trabajado con el conjunto de matrices. En todos estos conjuntos hemos definido las operaciones suma y multiplicación por escalar, ¿sí? En estos conjuntos que hemos trabajado se definen o se cumplen estas 10 propiedades o axiomas referidos a estos conjuntos mencionados anteriormente. Entonces, vamos a hacer un repaso por alguna de ellas y vamos a hacer alguna que otra aclaración. Vamos a tomar 3 elementos de un determinado conjunto, vamos a llamarlo B a ese conjunto como para no perder generalidad. Podría ser uno de los conjuntos que mencionamos anteriormente, y vamos a tomar dos números reales que vamos a simbolizar como C y D. La primera propiedad me dice que U más B es un elemento del conjunto. Cerradura bajo la suma. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo dos elementos de un determinado conjunto y los sumo, el resultado de esa suma me tiene que dar un elemento del mismo conjunto. Por ejemplo, si yo tomo números reales, la suma de números reales me da un número real, ¿sí? Eh, si yo tomo matrices de 2 por 3, la suma de matrices de 2 por 3 me da una matriz de 2 por 3. Eso significa que si tomo elementos del conjunto y los sumo, me da un elemento del conjunto. En álgebra decimos que esta operación es cerrada. En este caso, como estamos definiendo la suma, decimos que es cerrado para la suma. La segunda propiedad es conocida por todos, es la propiedad conmutativa de la suma. La tercera es la propiedad asociativa respecto de la suma. La cuarta también es conocida. Tenemos que definir o mostrar que existe en el conjunto, sea cual sea, un elemento que vamos a llamar cero, de manera tal que en la suma ese cero actúe como neutro, ¿sí? Neutro de la suma o idéntico aditivo. Es decir, que si a un elemento del conjunto yo le sumo ese elemento cero, la suma no afecta al elemento, ¿sí? La propiedad 5 define el elemento opuesto, también es conocida por todos, opuesto o inverso aditivo. La propiedad 6, definida como cerradura bajo la multiplicación escalar, se refiere a si yo tomo un elemento del conjunto y lo multiplico por un número real cualquiera, el resultado va a ser un elemento del conjunto. Es bastante intuitiva, bastante obvia. La propiedad 7 y 8 son propiedades distributivas, pero adviertan la diferencia. En la propiedad 7 yo distribuyo un número real respecto de la suma de dos elementos del conjunto, y en la propiedad 8 distribuyo la suma de dos números reales respecto de un elemento del conjunto, ¿sí? La propiedad 9 es la propiedad asociativa respecto del producto, y la propiedad 10 me dice que en todo conjunto existe un elemento que definimos como 1, que actúa como neutro del producto o idéntico multiplicativo. Bien, acá podemos simbolizar a estos conjuntos que nos referimos anteriormente. Todos aquellos conjuntos que cumplan con estas 10 propiedades o axiomas reciben el nombre de espacios vectoriales. Nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales reales, ¿sí? Porque los escalares que vamos a definir van a ser números reales. Se podrían definir escalares complejos, pero no es el caso de nuestra materia. Bien, un detalle. Los elementos de un espacio vectorial reciben el nombre de vectores, lo cual no significa que cuando nosotros hablemos de vectores vamos a estar hablando del famoso vector flechita,
como el que vieron en geometría, ¿sí? Nos vamos a referir con vectores a cualquier elemento de un conjunto llamado espacio vectorial. Entonces, resumiendo, tenemos que un espacio vectorial necesita de un conjunto de objetos, ¿sí? Estos objetos van a ser llamados vectores y además necesitamos escalares, que en nuestro caso van a ser números reales. También necesita de dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Se deben verificar axiomas, que son las 10 propiedades que mencionamos anteriormente, y acá tenemos ejemplos de distintos espacios vectoriales. Un espacio vectorial real sería el conjunto de los números reales, un espacio vectorial trivial, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, vamos a ver a qué se refiere con esto. El espacio vectorial de R2 sería el conjunto de todos los puntos del plano, el espacio vectorial de R3 sería el conjunto de todos los puntos del espacio, el espacio vectorial P sub n es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n, el espacio vectorial de las funciones continuas en un intervalo, el espacio vectorial de las matrices y el espacio vectorial de los complejos, como para nombrar algunos espacios vectoriales. Bien, antes de mirar algunos ejemplos de espacios vectoriales vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones, y es muy importante que se hagan estas preguntas antes de contestar si un conjunto puede ser o no un espacio vectorial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el conjunto esté formado por elementos, es decir, que haya elementos en el conjunto, y que todos los elementos que están en el conjunto tengan las mismas características. Yo no puedo tener un conjunto formado, por ejemplo, por números naturales y números racionales. O es el conjunto de todos los números naturales, o es el conjunto de todos los números racionales. Es decir, todos los elementos que están adentro de ese conjunto tienen que tener las mismas características, ¿sí? Yo no puedo hablar del conjunto de las matrices en general. ¿Por qué no puedo hablar del conjunto de las matrices en general? Porque adentro puede haber matrices de orden 1, de orden 2, de 2 por 3, de 3 por 5, de 8 por 6. Bueno, entonces cuando me refiero a un conjunto de elementos en los que todos tienen las mismas características, tengo que identificar qué condiciones cumplen esos elementos para estar dentro del conjunto, ¿sí? Otra cosita que tenemos que tener en cuenta es que en ese conjunto estén definidas las operaciones suma y producto, tal cual las conocemos, ¿sí? Algunas de las propiedades de las operaciones suma y producto son evidentes. En muchos de los conjuntos que mencionamos anteriormente ya conocíamos la propiedad asociativa, la conmutativa, ¿sí? De la suma, la distributiva respecto al producto a una suma. Algunas son evidentes, ya son conocidas, algunas las estudiamos en algunos teoremas mencionados anteriormente en los capítulos anteriores, y otras habrá que verificarlas. O sea que a la hora de demostrar si un conjunto es o no es espacio vectorial, no tenemos que demostrar todas y cada una de esas propiedades, porque son axiomas, ¿sí? Tener en cuenta, hacer un repaso para ver si efectivamente esas 10 propiedades o axiomas se verifican, pero muchos los vamos a dar por evidentes, ¿no? Porque por propiedades que obviamente determinados conjuntos la cumplen, ¿sí? Y por último, vamos a tener en cuenta que basta con encontrar un conjunto que no verifique al menos una de esas 10 propiedades para decir que ese conjunto no es espacio vectorial, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Imagínense que tenemos el conjunto de matrices de 2 por 2, ¿sí? Cuando me refiero al conjunto de matrices de 2 por 2, piensen en una bolsa llena de matrices de 2 por 2. Es decir, si yo meto la mano en la bolsa y quiero agarrar un elemento de esa bolsa, voy a agarrar una matriz de 2 por 2, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso, identificar cuáles son los elementos del conjunto. Ese conjunto está formado únicamente por matrices de 2 por 2. Así que los elementos son elementos que tienen esta forma en general, ¿sí? Una matriz de 2 por 2. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en este conjunto estén definidas las operaciones suma y multiplicación escalar. En este caso nosotros ya definimos la suma de matrices y la multiplicación por escalar, ¿sí? Habíamos dicho que para sumar matrices necesitamos que todas tengan el mismo tamaño, y para multiplicar por un escalar no había ninguna restricción. La suma está garantizada porque el conjunto únicamente contiene matrices de 2 por 2, así que se van a poder sumar, y el producto no tiene ninguna restricción, así que vamos a poder multiplicar por cualquier escala. Bien, ya sabemos que la suma de matrices de 2 por 2 da como resultado otra matriz de 2 por 2, ¿sí? Por la misma definición de suma.
ya sabemos cómo se suma también, lo podríamos escribir simbólicamente, es decir, que si yo meto la mano en mi bolsa, o sea, saco de mi conjunto dos matrices cualesquiera genéricas de 2 por 2 y las sumo, el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. Si es una matriz de 2 por 2, obviamente va a estar adentro del conjunto. ¿Qué significa esto? Que si yo sumo dos matrices de 2 por 2, yo sumo dos matrices que pertenecen al conjunto, el resultado me da una matriz de 2 por 2, es decir, que la suma también pertenece al conjunto. Con lo cual se verifica que el conjunto es cerrado para la suma, ¿sí? Lo mismo sucede con la multiplicación escalar. Si yo a una matriz de 2 por 2 la multiplico por un número real cualquiera, sigo teniendo una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, la multiplicación escalar también cae, el resultado de la multiplicación escalar me da un elemento del conjunto. Con lo cual podemos decir que el conjunto de matrices de 2 por 2 es un conjunto cerrado para la suma, que sería la propiedad 1. Esto significa, si yo tomo dos matrices de 2 por 2 y las sumo, el resultado me da una matriz de 2 por 2, y también es cerrado para la multiplicación escalar. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo una matriz de 2 por 2 y lo multiplico por un número real, sigo obteniendo una matriz de 2 por 2. Con lo cual ya nos aseguramos que la propiedad 1 y la propiedad 6 se verifican, ¿sí? La propiedad 2, 3, 5, las restantes, son propiedades de las operaciones de matrices que ya las estudiamos en el capítulo 2, en los teoremas 2.1 y 2.2. Por lo tanto, ya fueron estudiadas, se dan por entendidas, vale la asociativa de la suma, la conmutativa de la suma, la distributiva del producto de escalares por una matriz, esto ya lo hemos estudiado anteriormente. También en el teorema 2.2 vimos que en el conjunto de matrices se define una matriz nula que tiene determinadas características, ¿sí? Bueno, hay que ver si en este conjunto nuestro particular, que es el conjunto de las matrices de 2 por 2, hay un elemento llamado elemento nulo. Es decir, este conjunto de matrices de 2 por 2, tal cual está definido, ¿puede contener en su interior una matriz nula? Y si la matriz es de esta forma, es una matriz en la que todos sus elementos son ceros, el conjunto tiene un elemento neutro, o tiene un cero, que es una matriz de 2 por 2, tal que si a cualquier matriz A yo le sumo la matriz nula, me vuelve a dar la matriz A. Por lo tanto, el conjunto tiene elemento nulo. O sea que se verifica la propiedad 4 también. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que el conjunto de matrices de 2 por 2, junto con las operaciones suma y multiplicación escalar, que a partir de ahora ya vamos a definir como operaciones estándar. Cada vez que hablemos de operaciones estándar, nos vamos a estar refiriendo a la suma tal cual la definimos y a la multiplicación escalar tal cual la definimos, ¿sí? Este conjunto de matrices de 2 por 2, como verifica estos 10 axiomas, podemos decir que constituyen un espacio vectorial real. Es decir, que el conjunto de todas las matrices de 2 por 2 constituyen un espacio vectorial real, ¿sí? Si cada elemento de ese conjunto recibe el nombre de vector, aunque no necesariamente sea el vector tal cual uno se lo imagina, ¿sí? Una matriz de 2 por 2 particular sería un vector de ese conjunto. ¿Quedó claro? Bueno, espero que sí. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos ahora que tenemos el conjunto de los polinomios de grado 2, todos los polinomios con coeficientes reales, pero únicamente de grado 2. Lo primero que tenemos que identificar es, bueno, tengo un conjunto formado por elementos. ¿Qué características tienen esos elementos? Imaginemos nuevamente tener una bolsa llena de polinomios, ¿sí? Pero los polinomios tienen que ser, según este conjunto, únicamente de grado 2. Es decir, van a ser polinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde a no podrá ser 0. B y c, el real que quiera, a el real que quiera, pero no va a poder ser 0, porque si es 0, deja de ser de grado 2. Y la característica de este conjunto es que únicamente está formado por polinomios de grado 2. Visualicemos una bolsita llena de polinomios de grado 2. Si yo meto la mano en la bolsita y saco un elemento, ese elemento es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Bien, en este conjunto ya definimos las operaciones suma y multiplicación escalar. Lo vimos el año pasado en Introducción al Cálculo o Introducción al Análisis, en donde ya sabemos que para sumar polinomios no tenemos ningún tipo de restricción, lo único que tenemos que hacer es sumar los términos semejantes, y para multiplicar por un escalar hacemos distributiva con todos los coeficientes del polinomio. Así que las operaciones están definidas y ya sabemos cómo se opera. Ahora, no es cierto que la suma de polinomios de grado 2 me dé
otro elemento del conjunto. Es decir, si yo meto la mano en la bolsa, ¿no? De polinomios de grado menor o igual a 2, y saco dos polinomios cualesquiera, de grado 2, perdón, me equivoqué, recién dije otra cosa. Si yo meto la mano en la bolsa y saco dos polinomios de grado 2 y los sumo, la suma no me da garantías de que ese polinomio resultado sea un elemento del conjunto, ¿sí? Veamos un contraejemplo. Imaginemos que dentro del conjunto está el polinomio p, definido así, menos 3x cuadrado más 5. Obviamente que el elemento p es un elemento del conjunto porque es un polinomio de grado 2, ¿sí? Y tenemos otro elemento cualquiera, llamado q, que tiene esta forma. Es un polinomio de grado 2, por lo tanto está dentro de mi bolsita, está dentro del conjunto. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo p y q en este caso? Si yo sumo P y Q en este caso, el resultado me da un polinomio de grado 1, en este caso particular. Este polinomio de grado 1 no está dentro de mi bolsita, porque en mi bolsita únicamente tengo polinomios de grado 2. ¿Qué significa esto? Significa que tomé dos polinomios de grado 2, los sumé y el resultado no me dio un polinomio de grado 2. Por lo tanto, este conjunto no es cerrado para la suma. Y si no es cerrado para la suma, no se verifica el primer axioma. Y habíamos dicho que con que falle alguno de esos axiomas, es suficiente para garantizar que este conjunto no constituye un espacio vectorial. ¿Sí? Hemos mostrado un contraejemplo que hizo que fallara uno de los 10 axiomas que estaban, o las 10 propiedades que presentamos anteriormente, por lo tanto eso es suficiente para decir que este conjunto no puede constituir un espacio vectorial, ¿sí? Además, podríamos haber notado también, alguien podría haber advertido, que este conjunto no tiene polinomio nulo, porque el polinomio nulo, recuerden que es un polinomio que no tiene grado, o sea que si yo meto la mano dentro de la bolsa, nunca voy a poder sacar el polinomio nulo, porque en la bolsa únicamente hay polinomios de grado 2. Entonces, también alguien podría haber advertido que este conjunto no verifica el axioma 4. Este conjunto no tiene elemento nulo, y si no tiene elemento nulo, no puede ser un espacio vectorial. Lo podríamos haber justificado de esa manera también. ¿Sí? Bien. Y si el conjunto ahora, en vez de estar formado únicamente por polinomios de grado 2, está formado por polinomios de grado 2, o de grado menor a 2, o el polinomio nulo. Todos los polinomios con coeficientes reales. Es decir, que ahora dentro de mi bolsita yo tengo polinomios de grado 2, polinomios de grado 1, polinomios de grado 0, y también está el polinomio nulo. Ahora tenemos una bolsa con más variedad de polinomios, con polinomios de coeficientes reales de grado menor o igual a 2, o el polinomio nulo. Recuerden que el polinomio nulo no tiene grado. ¿Qué pasa con esta pequeña variante que hicimos? ¿Será espacio vectorial? Bueno, veamos. Lo primero que tenemos que identificar es esto que acabo de decir. Si yo meto la mano dentro de la bolsita y saco un elemento de esa bolsa o de ese conjunto, puede ser un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 0, o puedo sacar el polinomio nulo. Es decir, que los elementos de este conjunto son polinomios de grado menor o igual a 2, o bien el polinomio nulo. Es decir, que son elementos de esta forma. En este caso, A, B y C tranquilamente podrían ser 0, ¿sí? Porque el conjunto me está diciendo, che, acá adentro hay polinomios de grado 2, de grado 1, de grado 0, o el polinomio nulo. Distinto al ejemplo anterior, ¿no? Donde le teníamos que pedir a A que no sea 0. Bien, todos los coeficientes del polinomio son coeficientes reales, otro detalle a tener en cuenta. En este conjunto ya definimos la operación suma y multiplicación por escalar, lo vimos en el ejemplo anterior. Ahora, la suma de polinomios de grado menor o igual a 2, obviamente me va a dar un polinomio de grado menor o igual a 2, porque dijimos que para sumar polinomios no tenemos restricciones, y para sumar polinomios de grado menor o igual a 2, no va a haber ningún caso donde la suma exceda en el grado a 2, ¿sí? Porque si yo tomo polinomios de grado 2, que serían los dos el máximo grado, al sumarlos me puede dar un polinomio de grado 2, de polinomio de grado más chico, de grado 1, de grado 0, o podrían ser opuestos y darme el polinomio nulo. Así que la suma de polinomios de grado menor o igual a 2, obviamente me devuelve un polinomio de grado menor o igual a 2, o el polinomio nulo. En cualquiera de los dos casos, me devuelve un elemento del conjunto. Por lo tanto, este conjunto es cerrado para la operación suma. Acá lo escribí en símbolos, ¿sí? Yo tomo un polinomio cualquiera que pertenece al conjunto,
será de grado menor o igual a 2, dependiendo de quién es A, B o C, ¿no? Si A no es 0, será de grado 2, si A es 0 y B no es 0, será de grado 1, si A es 0 y B es 0 y C no lo es, será de grado 0, y si los tres coeficientes son 0, será el polinomio nulo. Cualquiera de todos esos casos es un elemento del conjunto. Lo mismo pasa con Q, cuando yo sumo estos dos polinomios, a lo sumo me va a dar un polinomio de grado 2, dependiendo de cuánto me dé esta suma de coeficientes, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto es cerrado para la suma, se verifica el primer axioma o la primera propiedad. Además, ya sabemos que en la suma de polinomios vale la asociativa y la conmutativa, por lo tanto las propiedades 2 y 3 están garantizadas. El conjunto tiene un polinomio, cuenta con un polinomio nulo, está contemplado en el conjunto el polinomio nulo, por lo tanto tengo elemento nulo, vale la propiedad 4. Ya sabemos que todo polinomio P tiene su polinomio opuesto, de manera tal que si yo sumo polinomios opuestos me da un polinomio nulo, vale la propiedad 5. Y con respecto a la multiplicación escalar, ya sabemos que los coeficientes son números reales, o sea que multiplicar un polinomio por un número real hará que cambien los coeficientes del polinomio, pero no el polinomio. Por lo tanto, seguiré teniendo polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes reales. O sea que el resto de las propiedades de la multiplicación escalar se verifican. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que este conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo, lo tengo que nombrar aparte porque no tiene grado, constituyen un espacio vectorial. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedería si el conjunto anterior, en lugar de tener coeficientes reales, hubiese tenido coeficientes enteros? Es decir, si yo tengo polinomios de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo, pero esta vez con coeficientes enteros. ¿Sería un espacio vectorial también? Bueno, este ejemplo se los dejo para que lo piensen y puedan darme la respuesta por alguno de los medios habilitados. ¿Sí? Seguramente habilitaré un foro para que saquemos las dudas de esta unidad. Les voy a dejar en la pestaña de clases qué actividades de la guía van a tener que resolver. Ya les dije al principio de este videito que la sección 4.1, que es la que define a los vectores de R2, a los vectores de R3 y de Rn en general, ya lo estudiaron en geometría, así que la vamos a tomar a modo de repaso, esa sección, ¿sí? Ustedes ya saben cómo operar con vectores, ya están trabajando mucho más allá de los vectores del plano. Así que vamos a habilitar el foro entonces para las dudas de esta unidad, y vamos a empezar a trabajar con la sección 4.2 como para afianzar estos contenidos, de tener en claro qué es un espacio vectorial. Un detalle a aclarar: cada vez que querramos demostrar que un conjunto es un espacio vectorial, no nos vamos a detener en demostrar las 10 propiedades, ¿sí? Porque las propiedades de la suma y del producto, algunas son evidentes. Haríamos el comentario, como hicimos en estos ejemplos, de que efectivamente esas propiedades se cumplen, pero no nos vamos a detener en la demostración de esas propiedades. Los invito a que lean atentamente los ejemplos de la sección 4.2, en la que se definen los espacios vectoriales. Hay un montón de ejemplos de conjuntos que sí son espacios vectoriales y conjuntos que no lo son, y la semana que viene haremos una reunión como para ver si hay que pulir alguna cuestión o podemos seguir avanzando. En lo que sigue, la sección siguiente, vamos a trabajar con subespacios vectoriales, que nos va a simplificar muchísimo más la cuestión, vamos a poder avanzar mucho más rápido. Bueno, espero que este videito les haya sido de utilidad, que les sirva como para comprender algunos conceptos que son bastante abstractos y puedan seguir avanzando con las actividades. Nos estaremos viendo en la próxima semana por alguno de los medios que tenemos habilitados para esta materia. Nos vemos, buena semana.